Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer los zapatos de Federico. Espero que te guste. Yo sé que el tutorial va a ser un poco corto, pero es indispensable para los zapatitos. Si no quieres tejer a Federico, puedes hacerlo en versión niña o no sé, es a tu gusto. Me empecé con el cuerpo base de 35 centímetros de alto. El cuerpo es parejo, no es como acinturado o sea, es parejito. Pero poco a poco voy a ir haciendo los tutoriales que voy haciendo es la playera, luego otro tutorial del pantalón y otro tutorial de los zapatos. Ya nada más nos faltaría el cabello, pero ya lo tuve que hacer así en partes porque quedaría muy largo. Entonces, espero que te guste y que te sirva para futuros amigurumis que te pidan. Espero que me regales una manita arriba, lindo comentario, ya te sabes todo el rollo. Y que para hacer un donativo está el corazón aquí abajito de super gracias. Es con ese puedes hacerme un donativo de lo que tú gustes. O si no, hacerte miembro de mi canal por $1 al mes. Vean. Espero que te guste este tutorial. Silvia, gracias por tu donativo y ya casi terminamos este muñeco que me pediste. Hola, buen día. Vamos a tejer los zapatitos como vieron y vamos a utilizar estambre angorita en blanco y rojo. ¿Ok? Voy a tratar de hacer que sean como Converse, pero no sé. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. En esta ocasión yo no le voy a poner algo en la planta porque ya lo tiene el pie. Entonces el pie me va a ayudar que, que le dé forma al tenis. Entonces dejen hago uno para ver qué tal me sale y sacar el patrón. Y ahorita les empiezo a enseñar cómo hacer los tenis. Miren cómo queda el zapatito. Me encantó. Es que vean, quedó muy bonito. Entonces, ahí es que los pies, lo mío son los pies, o sea, me encanta cómo quedan los zapatos. Entonces, vamos a hacer el zapato, ¿ok? Miren. Y entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Ay, no, no inventen. Y ya nomás nos faltaría el cabello, pero vean. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ay, espera. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Sale? Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale?
Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Cadena, ándale, pues vuelta 7. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 36 puntos bajos, los tejo y al final cambiamos a color rojo. Ok, voy a enseñarles a cambiar de color si no te acuerdas y ahorita lo hacemos. Entonces nos vemos cuando termine el último punto de la vuelta. Ok, vamos a cerrar la vuelta y cortamos el blanco y tomamos el rojo. Hacemos esto, doblamos la punta, cierro la vuelta. Ay, espérenme. A ver. Así, cerramos la vuelta, jalo, hacemos un amarre y vamos a tejer de la vuelta 8 a la 12, punto por punto. Pero tomamos el punto completo. 1, 2, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 13. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 24 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 30 puntos bajos. Vuelta 14. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 15. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo punto por punto. ¿Sale? Los tejo y cierro con un punto deslizado. Ok, vamos a cambiar en la vuelta 16 a color blanco. Antes de cerrar la vuelta, cambio a color blanco. Doblo la punta, cierro la vuelta, jalo y vamos a hacer un amarre. ¿Ok? Y vamos a tejer de la vuelta 16 a la 18, punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado.
lo tejo y regreso. Y rematamos, ¿ok? Remato y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a poner el zapatito y luego enfrente en la cámara para que no me digan, no se puede. Sí se puede, miren. Ok, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las agujetas. Voy a cortar un poco de estambre blanco. Vamos a ensartar. Y vamos a hacer esto. Voy a ensartar acá arriba, entre el blanco y el rojo. 2 vueltas abajo. Y vean, no jalo todo, dejo la tira aquí, así. Luego me voy 2 vueltas abajo, así. Y vean, 2 vueltas abajo, así. Me regreso y me voy donde terminó donde puse esto. Y aquí me voy acá. Lo estoy haciendo con cuidado. No estoy agarrando el pie. Miren. Está libre. Nada más que yo ya la tengo callo. Entonces ya sé cómo. Y vamos a hacer esto. Hago el nudito y hago su moñito. Así. Miren, quedó muy corto, lo jalo. Y entonces hago otra vez con las 2 orejitas de las agujetas, lo vuelvo a pasar. Y corto. Lo pongo a la misma altura las agujetas. Ahí están. Y ya quedaron. Ok, miren, ya quedaron los zapatos. Ay, me dio una ternura. Quedaron hermosos. Espero que te guste. Yo sé que este tutorial va a ser cortito, pero es muy necesario. Silvia, espero que te esté gustando el muñequito. Ya nada más nos falta el cabellito. Y gracias por tu donativo. Pero ahí vamos vistiéndolo. Yo sé que me estoy tardando, pero es que como el cuerpo es diferente, sí estoy tardándome porque ya no tengo como una guía. Entonces tengo que hacerlo todo otra vez. Pero vean, o sea, me refiero a calcularlo. A ver si aquí se ve mejor. Ahí está. Es que está muy nublado el día y no se ve bien. Pero ya quedó. Espero que les guste este Federico. Y ya nada más nos faltaría el cabello. Ay, es lo que me temía. Pero yo creo que sí se me va a ocurrir algo. Espero que te guste y te sirve este tutorial para hacer otro tipo de muñeco. ¿Ok? Entonces, ten bonito día y seguimos con el cabello. Nos vemos.